Continuando con la revisión de conceptos fundamentales de álgebra matricial y geometría analítica, es momento de hablar de matrices. Una matriz es un arreglo rectangular de números reales dispuestos en filas y columnas. Traduciendo esta definición, una matriz simplemente está formado por números reales. En general, números reales, positivos, negativos, irracionales, enteros, naturales, etcétera. Números reales en general, que están ordenados, están dispuestos, están arreglados en filas y columnas. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz M, ¿ok? Formada por esos elementos que se indican aquí. Para una lectura ordenada, es bueno siempre indicar por filas o por columnas. Por ejemplo, si es que vamos a hacerlo por filas, la primera fila está formada por los elementos -1, 9, 2 y -2. Es decir, para las filas hay que leer de manera horizontal. ¿Ok? Siempre que los números estén dispuestos de manera horizontal, estaremos hablando de una fila. La fila 2 está formada por 5, 4, 6 y raíz cuadrada de 3. Y así, tendremos también la fila 3, una fila 4 en algún escenario. Las filas en una matriz siempre se deben leer de manera horizontal. Por el contrario, si es que los elementos de la matriz los leemos de manera vertical, estaremos indicando las columnas de la misma. Por ejemplo, aquí la primera columna está formada por los elementos -1, 5, menos pi. La segunda columna por los números 9, 4 y 0,7. De esa manera, en este caso, la matriz tiene 4 columnas. En particular, la cuarta columna está formada por los elementos -2, raíz de 3 y 8. Eso, en esencia, jóvenes, es una matriz. Números reales, ordenados, horizontal o verticalmente. Si quieres, por filas y columnas. No está limitada la cantidad de filas y columnas que pueda haber en una matriz. Podemos tener, como esta primera matriz M, que por cierto es muy común denotar a las matrices con letras mayúsculas. Esta matriz M tiene 3 filas y 4 columnas. La matriz A de este pequeño ejemplo tiene 2 filas, 2 columnas. La matriz B, 2 filas, 3 columnas, y las puedes contar, y así. No está limitada la cantidad de filas y columnas. Es más, para poder identificar ello, es que tenemos ya un primer concepto llamado orden de una matriz. El orden de una matriz es la multiplicación indicada del número de filas por el número de columnas. Siempre vamos a dejar indicado, para señalar el orden, vamos a dejar indicado el número de filas por el número de columnas. Se estila también denotar el orden en la parte inferior derecha de la matriz. Aquí, 3 por 4 me dice que esta es una matriz de 3 filas por 4 columnas. Dado que A tiene 2 filas y 2 columnas, es una matriz de orden 2 por 2. B tiene 2 filas y 3 columnas, es una matriz de orden 2 por 3. C, en estos ejemplos particulares, es una matriz que tiene 3 filas, 2 columnas, es una matriz de orden 3 por 2. ¿Ok? Tengan cuidado, por favor, es multiplicación indicada, es decir, no se efectúa. Cuidado, no es 6 el orden de la matriz, porque no es lo mismo tener una matriz de orden 2 por 3 que una matriz de orden 3 por 2. Claro que es diferente. 2 por 3 significa 2 filas, 3 columnas, 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. Así que tengan cuidado en ese sentido. Multiplicación indicada para señalar el orden. Otro detalle respecto de las matrices es que esta manera de arreglar por fila y columna permite que cada elemento pueda ser identificado. Cada elemento de la matriz ocupa una posición fila y una posición columna. Y eso va a ser útil en la solución de los problemas. ¿Ok? De manera muy general, entonces vamos a denotar a las matrices de la siguiente forma. Matriz A, ¿ok? Y en minúsculas y con estos índices IJ a cada uno de los elementos de la matriz, ¿no? Este A y J que aparece aquí representa a un elemento de la matriz. Y bueno, ya hemos comentado, aquí N por M nos indica el orden de la matriz. En particular, el primer, digamos, factor representa el número de filas siempre,
Y el segundo factor M representa el número de columnas. Y lo otro que quería comentar, A minúscula y J representa al elemento de la matriz ubicado en la fila I y en la columna J. I minúscula y J minúscula son números naturales. Para poder señalar posición, fila 2, fila 3, columna 1, columna 4, ¿ok? I minúscula y J minúscula son números naturales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para esta matriz M de hace un momento, si yo la quisiera denotar de forma abreviada, tendría lo siguiente. Para los elementos M minúscula y los subíndices IJ, y aquí al costadito el orden de la matriz. No solamente ello, sino que cada uno de estos, ahí está, M y J representa a un elemento de la matriz. Por ejemplo, M12, así lo leo, el elemento de la matriz M minúscula 1, 2. ¿Qué significa esto? Significa que estoy buscando el elemento de la fila 1, siempre el primer índice se refiere a la fila, y el de la columna 2. Ubicamos, a ver, fila 1, columna 2, a ese es 9. Por ejemplo, M minúscula 2, 3. Otra vez, él representa de manera general a un elemento de la matriz. Para poder identificar a qué elemento representa, simplemente hay que recordar que estos subíndices representan la posición fila y columna respectivamente. En este caso, como el primer índice es 2, estamos buscando un elemento de la segunda fila. Como el segundo índice es 3, estamos buscando un elemento de la tercera columna. A ver, segunda fila, ahí está, tercera columna, 6. Y así. De esta manera puedo identificar a cada uno de los elementos de la matriz. Jóvenes, eso va a ser útil. Ahí está. Ya habíamos comentado, ¿no?, cómo se define el orden de la matriz. Es la multiplicación indicada, es decir, no se efectúa del número de filas de la matriz por el número de columnas. ¿Ok? Siempre primero el número de filas por el número de columnas. Eso es el orden de una matriz. Y decía que esta representación abreviada nos va a ayudar en algunos problemas reconstruir la matriz. Dale, en algunos ejercicios nos van a indicar directamente todos los elementos de la matriz. Se nos va a pedir sumar, restar, etc. Pero en otros problemas se nos va a pedir o se nos va a dar como dato la matriz, pero de forma reducida. Con esta formulita bastante particular, ¿no? Escriba explícitamente, dice el ejemplo número 1, la matriz A. Recuerda que siempre a las matrices las nombramos con letras mayúsculas. Aquí está indicado el elemento de la matriz, que en particular se define de esta forma. Y acá tenemos el orden de la matriz, 2 por 3. Es decir, nuestra matriz A tiene 2 filas y 3 columnas. Y entonces, para poder hallar explícitamente, lo que hay que hacer simplemente es, primero, escribir los elementos de forma general. ¿Ok? El elemento de la primera fila, primera columna. Primera fila, segunda columna. Primera fila, tercera columna. Y paro de contar porque solo tenemos 3 columnas para esta matriz. Ya terminé con la primera fila, de escribir de forma general. Ahora voy a la segunda fila. Segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna y paro de contar, porque la matriz tiene 3 columnas. Y también en el caso de las filas, porque solo tenemos 2 filas. Así que nuestra matriz tiene esta forma. Y para determinar exactamente cada uno de estos numeritos, utilizamos la idea de hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el elemento A minúscula 1, 1. Así lo leo, A 1, 1. Se refiere al elemento de la primera fila, primera columna. Y para calcular su valor, tenemos la definición que el problema nos indica. Esto de aquí. A ver, A11 significa que I vale 1, que J vale 1, y reemplazamos en la formulita 2I menos J. Y obtenemos el valor del elemento 1, 1. A12. A12 se refiere al elemento de la primera fila, segunda columna. A ver, para poder reemplazar y hallar el valor exacto, hay que identificar cuánto vale I y cuánto vale J. El subíndice I siempre se refiere al primero.
y J es el segundo subíndice. En este caso, I vale 1, J vale 2. Reemplazo en esta formulita y tendré A1, 2 y los voy colocando, como pueden ver. De la misma manera, los demás elementos. Por ejemplo, A2, 3 significa que I vale 2. Que J vale 3. Y lo reemplazo en nuestra formulita. 2 veces I. 2 por 2, 4. Menos J, menos 3, 1. Tendré el elemento de la segunda fila, tercera columna. Y aquí está. De esta manera encontraremos todos los elementos de la matriz a partir de lo que podríamos indicar como una regla de definición para cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar, una matriz es simplemente un arreglo de números dispuestos en filas y en columnas. Un arreglo rectangular, en filas y en columnas. El orden de una matriz es la multiplicación indicada del número de filas por el número de columnas, y esta notación es muy importante para poder abreviar. No olvidar que en esta notación simplemente los índices me indican la posición fila y columna respectivamente de la matriz.